Bendito jueves, un día para el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor otra vez por darnos un día lleno de bendiciones, lleno de cuidado, de protección, de ayuda de nuestro Dios. En esta hora de la tarde vamos a ver en Sofonías capítulo 3, el versículo 12 al 14, diciendo la palabra de Dios de esta manera: y dejaré de en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque serán ellos apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Una de las grandes restauraciones en la vida de Israel, donde Dios muestra su amor, su misericordia, su piedad, otorgando la redención a su pueblo, donde ahora en esta palabra de Dios nos muestra de cómo debe de estar, vivir un pueblo de Dios restaurado, o la apariencia de Israel restaurado, redimido, perdonado. Y es por eso el versículo 12 nos enseña: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Encontramos una nueva apariencia de Israel, una nueva forma de vivir, un nuevo carácter transformado para la gloria de Dios. Un pueblo que antes, lejos de la presencia de Dios, ajeno de la vida de Dios, lejos de obedecer los mandatos y estatutos de Dios. Ahora, cuando Israel ha recibido la corrección, el perdón, la redención, y es perdonado de toda su maldad, Dios ahora dice: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. En esta nueva apariencia, nueva forma de vivir el pueblo de Israel, ahora encontramos un pueblo humilde, sencillo, un pobre, dice la Escritura. Y en Mateo encontramos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y hoy encontramos un pueblo de Israel humilde y pobre. Pobre en el sentido espiritual, decidido a ser guiado, decidido a ser instruido, a ser pastoreado, decidido a ser un pueblo obediente a la voz de Dios.
un pueblo decidido a acatar la voz de su Creador. Es por eso Dios lo dice. Ahora serán un pueblo, dice, humilde y pobre, el cual, dice, confiarán en el nombre de Jehová. Un Israel transformado. Un Israel con una nueva apariencia, una nueva imagen, humilde, que confía ahora en su Dios, que espera en su Creador, que confiará, diciendo la Escritura, humilde, dice, sencillo. Pero no solo era humilde ahora, sino que va a confiar en Dios, confiará únicamente en Dios. Ahora ya no confiará en su propia fuerza, ya no confiará en lo que tiene, ya no confiará en sus carros de a caballos, ya no confiará de nadie, sino que un Israel que vuelve su confianza total al Señor, confiando, esperando en Dios. Esta es la nueva apariencia de Israel restaurado. Un pueblo humilde, un pueblo que de nuevo confía únicamente en Dios. Y lo muy hermoso de la vida de Israel, diciendo la Escritura, el remanente de Israel no hará injusticia. Esto nos muestra un cambio radical en la vida de Israel. Ahora será un pueblo, dice, que ya no practicará la injusticia, sino que estará viviendo en la justicia de Dios, viviendo en la verdad, hablando en la verdad, practicando la verdad. ¿Por qué? Porque Dios demandaba que Israel tenía que practicar la justicia, vivir en la verdad, hablar de la verdad, mostrar la verdad, porque ellos, dice la Escritura, serán apacentados, serán cuidados por Dios Todopoderoso, serán cuidados de un Dios Todopoderoso en la cual demanda perfección, demanda santidad en el pueblo de Dios. Y luego dice la Escritura, vivirán seguro y sin miedo. Vivirán seguro y sin miedo. El versículo 13 ahí nos enseña. En el siguiente párrafo dice, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos, fíjate, serán apacentados, serán provistos, serán redimidos, serán guiados, contarán con la seguridad de Dios, dormirán, dice, y no habrá quien los atemorice. Ahora será un pueblo de Israel que vivirá seguro y sin miedo. Un pueblo de Israel en la cual podemos ver un cambio radical en su vida. Un cambio total en su vida. Antes era un pueblo orgulloso, un pueblo que confiaba en su sabiduría, en todo lo que tiene, olvidaban de Dios. Ahora encontramos un pueblo humilde, sencillo, que espera en su Dios, que confía ahora únicamente de un Dios todopoderoso.
Ahora encontramos un pueblo que antes quebrantaba los pactos de Dios, quebrantaba los mandatos de Dios. Y hoy encontramos un pueblo que ya no practicará la injusticia, que ya no practicará la mentira, sino que practicará ahora la justicia de Dios. Vivirá en la verdad y hablará la verdad. Y también encontramos ahora un pueblo seguro y sin miedo. Todo cambió. Todo cambió cuando el Señor restauró a Israel. Todo cambió cuando Dios decidió perdonar a Israel. Hoy encontramos un Israel diferente. Y eso es lo que Dios demanda también en nuestra vida cristiana. Que reflejemos en nuestra vida cristiana una apariencia totalmente transformada para la gloria de Dios. En todo nuestro ser, en todo nuestro carácter, en todo de nosotros, debe de reflejar esa apariencia restaurada, como la apariencia de Israel restaurada. Debemos de ser también como este pueblo de Israel. Hoy, ese pueblo de Israel somos nosotros, por la gracia de Dios, por su amor de Dios. Y es por eso también esta gran demanda que hubo en el pueblo de Israel, Dios nos está demandando también que seamos un pueblo humilde, sencillo, que atiende la voz de Dios, que obedece la voz de Dios y que esté dispuesto a vivir los mandatos y estatutos de Dios. También debemos de ser esta iglesia, estos creyentes que confía únicamente en su Redentor, en nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, no practicar más la injusticia y la mentira, sino que ya debemos de ser una iglesia, un creyente que viva la justicia y la santidad de Dios y hablar de la verdad y mostrar la verdad en nuestra apariencia. Y también debemos de ser esa iglesia, estos creyentes que vivan seguros, confiadamente en el Señor, sin miedo como dice la Escritura, no temer, porque tenemos un Dios grande y poderoso, tenemos a un Dios que nos restaura y nos redime, tenemos a un Dios que Él está puesto para restaurarnos, para vivificarnos, para ayudarnos en los momentos difíciles. En Isaías podemos encontrar eso, lo que dice el Señor, diciendo de esta manera: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Nos damos cuenta que Dios nos eligió y nos sostendrá. También en Isaías 41, el versículo 13 y 14. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Vivimos seguros y sin miedos, confiando que el Señor es nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, porque Él nos redimió,
Él es nuestro ayudador, Él es nuestro socorro. Y por lo tanto, creyentes como creyentes en el Señor, no debemos de vivir angustiados, no debemos de vivir desesperados, no debemos de vivir afligidos, porque la palabra de Dios nos enseña que nuestro Jehová de los ejércitos es Él que está con nosotros, es Él que nos cuida, nos protege y nos sostiene, porque solo es Él que nos restaura, nos da esa fuerza, ese valor, porque Él es nuestro creador. Es por eso la palabra de Dios nos enseña que hoy encontramos un Israel que vivirá seguro y sin miedo. Hoy también esta tarde somos llamados a vivir seguros y sin miedos. Dejar que el Señor sea el que conduzca nuestra vida. Dejar que el Señor sea nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué más debemos de hacer? Si el Señor nos dice de que Él nos ha restaurado, si vivimos de esta manera como dice la Escritura, ¿qué más podemos hacer? El versículo 14 nos enseña que debemos de hacer. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Qué más? Vamos a exaltar, vamos a adorar, vamos a servir a Dios de todo corazón. Ahora solo nos resta regocijarnos en el Señor, regocijarnos, gozarnos de su gracia y de su amor. Así que en esta hora de la tarde, el Señor te ama tanto, el Señor te ha dado grandes bendiciones y Él espera que puedas vivir una nueva apariencia, una apariencia restaurado, una apariencia transformada para la gloria de Dios. Que la palabra de Dios descanse en ustedes. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.